Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, muy bien, buenos días, Dios me los bendiga. El Señor me los sigue iluminando hoy, precioso día de nuestra Madre María, para aprender a hacer silencio, aprender a decir sí, aprender a no quejarnos. Decirle sí al Señor. Sí, claro, aprender a decir sí al Señor, no al hombre. Sí, porque a veces nos sentimos confundidos con respecto a ese sí y porque nos manipulan tal vez o porque nos sentimos nosotros de pronto intimidados, decimos sí. Y lo que hacemos es hacer cosas impropias, indebidas, porque no podemos decir no. Bueno, muy bien, entonces hoy, precioso día de nuestra Madre María, vamos a empezar este Santo Rosario. Discúlpeme por mi Madre María, hoy tengo mis cables, no los tengo conectados. Dormidos. Entonces vamos a empezar invocando a la Santísima Trinidad, ¿les parece? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, hermoso Padre celestial, precioso, venimos ante tu presencia en este día a invocar tu santo nombre, invocar tu santa presencia, para que tú nos regales al Espíritu Santo la esencia tuya viva, para que Él hable a través de nosotros y que ese mensaje que nos va a dar se quede aquí en nuestro corazón, grabado con letras de fuego, para que podamos seguir las enseñanzas de nuestro amado Señor, nuestro Maestro, nuestro Jesús de Nazaret, tu divino Hijo, para que aprendamos a seguir el ejemplo de nuestra Madre María, aprender también a no quejarnos, aprender a confiar en ti, a ser mansos y humildes como Jesús de Nazaret. ¿Cuánto cuesta eso, Señor? Que nos ayudes a romper con tanta pecado que tenemos, porque todos los días cometemos pecados. Gracias, Papito Dios, por tu palabra, porque sé que va a ser muy viva y eficaz, y vas a hablar con voz de trueno a nuestro corazón el día de hoy. Te agradezco de antemano por ese amor y esa misericordia que tienes para con nosotros. Amén, amén y amén. Bueno, Moniquita, ¿qué palabra tenemos el día de hoy? Bueno, hoy seguimos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo del 1 al 5. Un día de reposo, Jesús caminaba entre los sembrados. Sus discípulos arrancaban espigas de trigo, las desgranaban entre las manos y se comían los granos. Entonces algunos fariseos les preguntaron: ¿por qué hacen ustedes algo que no está permitido hacer en los días de reposo? Jesús les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomó los panes consagrados a Dios. Comió de ellos y dio también a sus compañeros, a pesar de que solamente a los sacerdotes se les permitía comer de ese pan. Y añadió: el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el día de reposo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira lo particular. Critican a mi Señor Jesús, a los discípulos, porque no ayunan. Critican a los discípulos porque actúan el día de reposo. Siempre va a haber alguien que nos critique. Siempre, por una u otra cosa, porque cometemos un error y automáticamente nos critican. Y ustedes que dicen ser creyentes, que se le noten a ustedes, y siempre nos critican. Los que están en el mundo, pues como están en el mundo, pues ellos ven las cosas desde el mundo, no las ven desde el reino espiritual. Y por eso siempre van a estar juzgando de una u otra forma. El hecho de estar buscando siempre la presencia de Dios hace que tu esposo te critique, hace que tu esposa te critique si ella no está en Dios, hace que tus hijos que de pronto entran a la universidad y como la universidad es neto conocimiento, puro conocimiento, hace que necesariamente empiece la rebeldía a florecer
Y si no ha habido testimonio en la casa, pues los hijos están rebeldes, no hay testimonio de papá y mamá, los hijos súper rebeldes, entonces siempre estarán juzgando. Pero alguien te va a juzgar porque tú estás buscando, estás en la presencia de Dios, de una u otra forma. Que porque no te levantaste temprano, que porque te levantas temprano, que porque oras mucho, que porque no oras, que porque haces, de pronto lees mucho la palabra, que nos escuchas demasiado. ¿Sí? ¿Qué tienen ellos que nos escuchan tanto ustedes? ¿Acaso ellos les dan de comer a ustedes? ¿Sí? Tanta crítica. Porque pues obvio que eso se dio en nuestra casa de una manera muy fuerte. ¿Sí? Mi esposa buscando de Dios y criticándome para que yo marcara la tarjetica del trabajo espiritual. A ver si yo iba o no iba, si leía o no leía, si oraba o no oraba, si hacía ayuno o no hacía ayuno. Y de mi parte juzgándola todo el tiempo porque la veía una beata, la veía ya una mujer que había perdido sus 5 sentidos y estaba loca, porque así la veía, porque la veía que ella definitivamente se ha vuelto una fanática. Y lo que me parece curioso, Moni, es bien chistoso, ¿no? Cuando alguien empieza a cambiar, empieza a leer la palabra, o sea, no está haciendo cosas diferentes en la casa, bueno, cosas diferentes sí, pero dejó de ver películas con su esposo, hablemos del caso de las mujeres, ¿no? Dejó de acompañarlo ahí a sentarse a ver fútbol, ¿sí? O lo que sea. Entonces, dejó de hacer eso y se dedicó a leer la palabra. ¿Qué de malo tiene? A ver, ¿está dejando acaso de atender a la casa, por ejemplo, en el caso de la esposa? ¿Qué está haciendo? Se le ve que está cambiando de actitud. ¿Y por qué se le critica? No, si está cambiando su actitud, si está siendo diferente, si está haciendo incluso ya no pelea, y la critican porque no pelea. O sea, ya todo se vuelve como empieza a cambiar, empieza la persona, su cónyuge y sus familiares a criticarla, a juzgarla. ¿Por qué? Porque es demoníaco. Porque es una influencia del mal. Porque nosotros no estamos peleando contra la esposa o el esposo. Eso dice la palabra. Porque es una guerra espiritual. ¿A quién se le lanza piedras? Al árbol que más fruto tiene. ¿No es así? Al árbol que más fruto tiene es el que le lanza piedras. Y por eso tú tienes que estar muy seguro, muy segura de que si empezaste un proceso de cambio, mantente fiel a ello. Y no le coquetees a la parte espiritual, porque a veces, yo siempre digo, ¿no? O sea, lo que siempre digo, que a veces andamos así. A ver, así mirando a un ladito. Como que sí me comprometo y como que no. Un día sí, un día no. Hoy sí, mañana no. Es que tal cosa. Y empezamos a juzgar y a criticar. Porque yo sí te digo, vale la pena buscar de Dios. Ser perseverantes, frecuentes, constantes. Así te critiquen. Pero lo importante es que tú seas coherente. Lo que decía al principio cuando los cables mentales se me cruzaron. Aprende a hacer silencio. Aprende a colgar los guantes. Aprende a no quejarte. Toma como esos 3 ejemplos. No te quejes tanto. Aprende a no quejarte. A no hacer silencio. Ya. No estar juzgando. A colgar los guantes. Y te darás cuenta cómo las cosas empiezan a cambiar. Porque siempre te van a criticar. ¿Muy? Y a mí me parece bien interesante este pasaje bíblico porque como que se puede ver este escrito desde varios ángulos, ¿no? En este caso, pues Rafa está hablando de esa situación, de ese juzgamiento que tienen estos fariseos, ¿no? De esta situación. Entonces también está la otra parte, Rafa, la otra parte donde se ve, o sea, se hace un ejemplo con el rey David y el tiempo que tuvo que entrar al templo a tomar pues los panes de la consagración. En este caso, entonces entraría a mirar, bueno, ¿qué estamos juzgando? ¿Sí? No a quién, sino qué estamos juzgando. Y entonces estamos juzgando que Jesús y sus discípulos no se lavaban las manos. No se lavaban, no estaban trabajando el día de reposo donde no podían estar haciendo eso, o sea, se supone estaban todo el día consagrados. Entonces viene la comparación, ¿no? O sea,
Entonces el rey David, siendo rey, siendo persona, puede entrar al templo y puede tomar los panes consagrados y comerlos con sus discípulos. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué sucedió? Simplemente porque los tomó y los comió. Entonces, él sí podía hacer eso siendo rey, y el que crea el día de reposo, o sea, el que crea el universo, el que crea nuestra tierra, no lo puede hacer, ¿sí? O sea, esa es como el cuestionamiento, ¿no? O sea, a veces nosotros también entramos en ese tipo de actitud. Permitimos algunas cosas y no criticamos eso, pero una cosa que es, o sea, que es por derecho de la persona, eso sí lo vamos a criticar, ¿no? Por ejemplo, o sea, uno está criticando a alguien que simplemente entró, no, o sea, no lo juzga ni nada, y acepta hasta esas situaciones que se están dando. Muchas veces entra una, es que me vienen temas, pero la comparación no me funciona. Bueno, el asunto es que, bueno, estoy igual que tú, Rafa. No te compares. Se me pegó tu mal. Pues ya tengo el inicio, pero no tengo el final. Eso está interesante. No estoy yo con el final. Empieza con el inicio y ahí te hago la segunda. No, porque es que está complicada un poquito la comparación en cuanto a que, o sea, sí, este David no es el que hace la ofrenda, no es el Leví, no es el que debería estar comiendo esos panes consagrados, ¿sí? Porque él no era sacerdote, pero pues él entró y comió los panes consagrados con los que le ayudaban, y no tuvo ninguna dificultad, no lo criticaron, no lo juzgaron, se aceptó esa situación. Pero resulta que a Jesús, al Hijo de Dios, a ese sí hay que juzgarlo, sabiendo que él tiene toda la autoridad sobre el día de reposo. O sea, él es el gestor de la vida. Entonces uno dice, wow, o sea, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos sucede? Y sobre todo, o sea, si hubiera sido juzgamiento de personas que no conocían la palabra, sí, o sea, supuestamente que conocían a Jesús y lo juzgaron. Entonces uno dice, ay, Dios mío santo, ¿qué nos está pasando? ¿Sí? ¿Qué nos está sucediendo? Porque eso, o sea, muchísimas veces uno hace ese tipo de comparaciones, o sea, a otra persona les permite situaciones y a otras que sí tienen toda la autoridad sobre algo, a esos sí empezamos a cuestionarlos, a esos sí empezamos a juzgarlos, a esos empezamos a decirle una cantidad de cosas. O sea, miremos cómo estamos de desfasados tantas veces que desafortunadamente pues estamos como al revés, ¿no? O sea, en esa parte estamos como al revés. O sea, unos que no tienen nada que ver con el asunto, a eso les permitimos cualquier tipo de asunto. Pero a otros que de verdad, o sea, que tienen autoridad y demás, a eso los vamos a juzgar grandemente, ¿sí? En pocas palabras, ahorita en estos tiempos, personas que nada tienen que ver de pronto o sea, que no deberían estar tomando autoridad sobre cosas del mundo. Por ejemplo, nosotros sabemos que en los gobiernos hay muchísimas personas que hablan, o sea, defienden la pederastia, otros que defienden el aborto, otros que defienden la nulidad de matrimonio, etcétera. Esos que no tienen autoridad le estamos permitiendo cosas. Y a otras personas que teniendo autoridad, que no, o sea, porque han experimentado, porque ellos mismos han vivido situaciones, están en contra de esa situación, de esas leyes que están queriendo establecer el nuevo orden mundial, ¿sí? Empezando por ahí, el nuevo orden mundial, o sea, quieren cambiar el orden mundial sabiendo que no son los originarios del orden del mundo. Entonces, a
A esos sí los estamos criticando, a esos que están velando para que las cosas se mantengan firmes con los principios que Dios establece. Entonces uno dice, ¿qué está sucediendo? O sea, estamos como al revés. Y de acuerdo con eso estamos haciendo las cosas, o sea, decimos, no estamos mal. Sí estamos mal. Sí estamos mal en cuanto que nosotros también muchas veces por situaciones, no sé, políticas, por situaciones financieras, qué sé yo, a veces uno termina aceptando y aceptar es ser cómplice de ideas y de posturas que no son correctas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado frente a esa situación, porque el Señor aquí sí nos está diciendo, o sea, ¿a quiénes estamos juzgando? O sea, ¿a quién realmente estamos señalando? ¿Aquel que tiene la autoridad real que viene de Dios? ¿Y estamos aceptando lo del mundo? ¿A quién estamos señalando? Entonces es importante que nosotros miremos también eso. Y a un juzgamiento, Moni, hace parte de esa acechanza del enemigo. Porque juzgar es tan propio, ¿verdad?, del mundo, es impresionante. Juzgamos y nos hacemos como dioses. Juzgamos la salvación de otra persona. En la Biblia, realmente, ¿quién no heredará el reino de los cielos? Los fornicarios, los adúlteros, los borrachos, los mentirosos. Eso dice la palabra. Entonces, nosotros de igual manera, como nos enseña eso la palabra, entonces a veces juzgamos y no tenemos misericordia. Porque el Señor es misericordioso, el Señor sabe a quién salva y a quién no. Pero nosotros estamos salvando o condenando a la gente. Y eso no es nuestro criterio. Tenemos que tener un cuidado con respecto a eso. La Biblia sí habla muy clarito con respecto a los testigos de Jehová. Eso sí es directico. Porque dice que no los escuchemos, porque ellos no creen que el Señor, que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cualquier persona, cualquier secta, cualquier movimiento que llegue a hablar que Jesús no es el Mesías y que no es el Hijo de Dios, no podemos escucharlo, porque eso nos lo enseña Juan directamente. No nos lo enseñó de pronto a alguien que por allá se le pasó y fue un teólogo que interpretó la palabra, tuvo una revelación por allá. No, fue directamente Juan, el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que seguirlo. Es nuestro maestro de igual manera también, porque nosotros seguimos a Juan, a Pedro, a Pablo, ¿sí? Los seguimos a ellos porque está escrito en la palabra y la palabra para nosotros es efectiva. Por tanto, sí, le aparece a alguien que te llegue a hablar de una manera que te juzgue, de una manera que te rechace, no lo sigas. No lo sigas. Dice nuestro Señor Jesucristo, hagan lo que dicen, mas no hagan lo que hacen. Cuando se le habla de los fariseos, los doctores de la ley, los levitas, si ese tiempo. Entonces es importante, si esa persona está diciendo cosas coherentes y que van de acuerdo a la palabra, hazlo de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la palabra. Porque necesariamente hay pastores que en ocasiones nos guían de manera equivocada, nosotros como sus ovejitas, porque de pronto tienen dolor en su corazón por un amor infundado, o sea que no tiene fundamento de pronto porque ve que está sufriendo y dice, no, pues un clavo saca otro clavo, él está viviendo feliz, pues ve y te buscas otro para que vivas feliz. Sí, hay que tener mucha prudencia en eso. Y necesariamente el hecho de que te critiquen, tú no hagas lo mismo que hace el mundo, porque te van a criticar, no critiques tú. Por eso mi Madre María nos enseña a no juzgar, nos enseña a callar, porque en boca cerrada entran moscos. Nos enseña en especial algo fundamental, a orar. A orar. Si tú dices ser mariano o mariana, entonces que seas de oración, que seas de hacer silencio, que seas de compartir la palabra, de hacer realmente esfuerzos fuertes, como dice ella con sus apariciones, que dice que hagan pequeños sacrificios, pequeños sacrificios al menos. Y un sacrificio es callar cuando tu esposa te critica, como me toca a mí todo el tiempo. Sobre todo el callar. Tiempo, callar. Sí, Sí. todo el tiempo. Yo lo dije por mí. Por eso, sobre todo, Sí, estar callado. Entonces, el no criticar es algo muy bonito. Nosotros, que bien particular en nuestra comunidad, tratamos de que cada día sea un alimento constante.
Y teníamos como una propuesta cada vez que hacíamos el Santo Rosario, de decir, el día de hoy nos vamos a poner como propósito no juzgar. O sea, no estarnos quejando. Porque a veces nos quejamos más por una cosa, por la otra, y andamos realmente haciendo cosas impropias. Bendito sea mi Dios, porque sé que la palabra cada vez nos da un alimento verdadero, Moni. Porque los discípulos están día de reposo, tomando alimento, porque están en la presencia de Dios. Porque mi Señor está diciéndonos, siempre te criticará si estás conmigo. Porque yo no vine a traer paz, sino yo vine a traer división. Porque la palabra divide. ¿No que acaso no divide hasta el dividir el alma con el espíritu? ¿Te imaginas tú cómo es la palabra de Dios? Que ni la entendemos qué es lo que hace. Porque dice dividir el alma y el espíritu. ¿A qué se referirá con eso? O sea, ¿cómo debe ser tan impresionante que llega hasta los tuétanos la palabra de Dios? Si esta palabra queremos que sea para mí, entonces no juzgues. No te estés quejando de tu esposo o de tu esposa, porque entre más te quejes, más lo condenas. Más lo condenas. Y si te juzgan y si te critican, pues a lo contrario, y no juzgar, quédate en silencio y empieza a comportarte de manera diferente. Empieza a dar testimonio. Cuelga los guantes. Y no es que te calles simplemente para aguantar. Uy, algún día le pasará. Algún día le tocará. Sí, no, ese silencio no es, porque eso es resentimiento, no es silencio. Porque por dentro estás que te mueres del deseo de tomarlo a pellizquitos de pronto. ¿Sí? No, es entrar en oración, como mi Madre María, hacer silencio. Y si te juzgan y te critican, pues que murmuren. ¿Qué me importa que murmuren? ¿Sí? Eso suena como a canción, ¿sí o no? Entonces, ¿qué importa? Lo importante es que mi papito Dios a mí no me juzgue, porque el juicio de mi papá Dios es severo y es fuerte. Bendito sea mi Dios, ¿no crees? Sí, es una bendición esto porque, o sea, cómo nos causa dificultad precisamente ese frenar la lengua. Es muy importante esta situación. ¿Por qué razón? Porque, o sea, yo creo que el ser humano, de las cosas que está más afectado es esa condición de estar juzgando, de estar criticando al otro, de estar señalando situaciones, ¿sí? Es como la costumbre, es como pues la generalidad, el juzgar al otro. Y desafortunadamente, si nosotros no tenemos presente con batallar esta situación, sí vamos a tener dificultades, porque dice que el único que tiene derecho a juzgar es el Señor. Es el único. De resto, ninguno. O sea, ¿y sobre qué se basa eso? Precisamente sobre la santidad y la perfección que Jesús tuvo en la tierra. Él no juzgó en ningún momento. Y por eso se ganó ese derecho de juzgar. En cambio, nosotros no tenemos, o sea, primero, no somos libres de pecado, empezando por ahí, no estamos libres de pecado. Entonces, como no estamos libres de pecado, no tenemos como esa gracia, esa pureza, como para decir, es que por esta pureza que yo tengo, esa persona, yo puedo hablar de esa persona. No, porque nosotros también hemos caído en la situación, y cuando nosotros juzgamos más, curiosamente, eso es algo que he observado mucho tiempo, cuando se juzga más es cuando más se comete esa falla. O sea, cuando yo le juzgo tanto a alguien una situación, es porque yo estoy cayendo en esa situación. Entonces, yo me estoy viendo reflejado en la otra persona, porque eso es lo que está sucediendo. Cuando yo juzgo al otro es porque yo me estoy viendo reflejado en la otra situación, en la otra persona, en ese momento. Entonces, claro, estoy juzgando, pero no me estoy dando cuenta de que yo, o sea, de alguna manera no quiero aceptar de que yo estoy cayendo en ese problema. Entonces, como que tus pensamientos los expresaras en voz alta, haciendo ver al otro el responsable, pero no queriendo ver que tú tienes una responsabilidad frente a la situación. Entonces, por eso tenemos que tener muchísimo cuidado frente a ese juzgamiento, porque la realidad de nuestro juzgamiento no tiene nada que ver con pureza,
no tiene nada que ver con santidad, no. Nuestro juzgamiento es proyección de situaciones personales. Ahí es donde estamos mal. Y ahí es donde el Señor nos dice, entonces tú tienes que quedarte más bien callado y trabaja eso. Porque tú no tienes esa autoridad moral, como decimos, esa autoridad moral para que tú vengas a decirle a otra persona, no hagas esto, si es que tú lo estás haciendo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Y lo más seguro es que, o sea, ellos están diciendo y están juzgando a alguien, estos fariseos están juzgando a los discípulos porque están haciendo algo el día de reposo. Entonces, si están haciendo ese algo en el día de reposo, ¿qué ellos hacían encubierto? ¿Sí? Que ellos hacían eso encubierto como para decir, nosotros estamos limpios de pecado. No, estaban juzgando algo que posiblemente ellos ya estaban haciendo. No importa, en escondido también puede ser. ¿Por qué? Porque el Señor dice, lo que hagas ahí en lo oculto, en público se te ha de recompensar. Entonces, si tú en lo oculto estás haciendo oculto, en público te sacan a la luz. Como quien dice, ustedes porque critican esto sí, tal cosa, eso significa, ustedes también están haciendo eso en lo oculto. Entonces, muy importante que nosotros tengamos esta situación y de verdad trabajar de una manera importante. Si es del caso, hacer ayuno y oración, porque hay cosas que en nuestra vida solo salen si hacemos ayuno y si hacemos oración, porque el ayuno debe ir acompañado de oración, debe ir con la presencia de nuestro Padre Dios a través de su palabra. O sea, el ayuno tiene que estar allí. El ayuno debe estar fortalecido, o sea, en la medida en que tú no alimentas tu cuerpo, sí debes alimentar tu espíritu para que el ayuno tenga fortaleza. Entonces, hay que trabajar, hay que batallar, o sea, hay que romper realmente con ese espíritu de juzgamiento, porque eso no es de Dios, eso no le agrada al Señor, porque además no tenemos la autoridad para hacerlo. Bueno, bendito sea el Señor. Como Dios es de grande y misericordioso que nos da una palabra viva. Entonces, ¿tú estás juzgando todo el tiempo o te juzgan a ti? Entre tú más juzgues a alguien, más lo condenas. No lo vas a dejar crecer. O sea, no lo vas a dejar avanzar. Porque hay unas personas que están tratando de hacer lo suyo de a poquito, pero tú no le ayudas. No le ayudas con el juzgamiento. El juzgamiento es... Las palabras Satán. Las palabras Satán, sí. El juzgamiento es una forma de hundir a la persona. Entre más la juzgues, más la condenas. Y sobre todo que eso se te devuelve a ti y tú no creces espiritualmente. No creces espiritualmente. O sea, hay personas que conozco que juzgan mucho, ¿sí? Juzgan demasiado todo el tiempo. La palabra del juzgamiento está en su boca. Por todo juzgan, por todo se quejan, por todo lo ven malo. Todo lo ven malo. ¿Y por qué? Porque la esencia de Dios no está en su corazón. Y entre más juzgues, más condenas al otro. Que tengas un día recontra espectacularmente bendecido en el Señor. Amén, que así sea. Un abrazo. Dios los bendiga. Dios te bendiga y te llene de mucha paz. Chao. Bye.